Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a la Hora Católica. La Hora Católica es un espacio de comunión fraterna donde acudimos domingo tras domingo a la escucha atenta, responsable y crítica de la palabra de Dios. La misión que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, se hace una realidad. Con alegría, me honro en presentar la solidez y la hermosura de nuestra fe católica. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de esta programación de radio, La Hora Católica. El día de hoy se encuentra con nosotros Pepe para continuar hablando sobre dudas, objeciones y ataques. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Pedro. Y también buenas tardes a todos los que nos han sintonizado y que se disponen a escuchar este mensaje el día de hoy a través de esta su Hora Católica. Consagramos a nuestro Dios estos micrófonos como también a todos los que nos escuchan, sus oídos, su mente, su corazón, que el Espíritu Santo los llene de bendiciones, sabiduría y entendimiento. Amén. Así sea. Muy bien, recordemos que domingo a domingo nos pueden escuchar de 6 a 7 de la tarde por esta estación de radio La Ley 99.5 FM. También lo pueden hacer a través del internet al www.995fmradiolaley.com o a través de la ley móvil llamando al 401-347-0320. Queremos agradecer profundamente a nuestros patrocinadores, La Palma Restaurant de Hermiston, Joyería Ochoa de Hermiston, Ixtapan Restaurant de Hermiston y El Charrito Restaurant de Pennington, Oregon. Gracias a su patrocinio, la Hora Católica, domingo tras domingo, sigue entrando a sus hogares, y la misión que Jesús nos dio de ir a evangelizar a todos los pueblos sigue adelante. Que Dios bendiga abundantemente los esfuerzos en sus trabajos. Los últimos 3 fines de semana hemos estado hablando sobre dudas, objeciones y ataques. En una ocasión, nos hablaban sobre el significado del 666. En ese mismo domingo se hablaba también de los 144,000 y del agua bendita. El segundo domingo que hablamos sobre dudas, objeciones y ataques, estuvimos hablando de animales impuros, alma y anticristo. El tercer domingo se habló sobre apariciones, apócrifos y arrodillarse. Esto fue la semana pasada cuando estuvimos hablando de sobre apariciones, apócrifos y arrodillarse. Yo les sugiero o les recomiendo que escuchen los programas anteriores. Visiten nuestra página de internet lahoracatólica.com, así para escuchar con atención y más detenidamente lo que nuestros exponedores nos han estado hablando en el pasado. Pepe, ahora sí le cedo los micrófonos. Gracias. Bueno, pues es un privilegio una vez más. Para los que no me conocen como Pepe, soy José López, un servidor y coordinador de la comunidad de oración en Hermiston, Oregon. Así que y me pueden llamar Pepe, mi nombre artístico, vamos a decirlo así. Bueno, quiero comenzar puntualizando que es muy importante aprovechar este medio de difusión para escudriñar y reflexionar, también comentar la palabra de Dios, para fortalecer nuestra fe y al mismo tiempo nos preocupamos por aprender más de nuestra Santa Iglesia Católica. Pues como sabemos, cuántos de nosotros que de repente nos encontramos en situaciones que, por ejemplo, algún hermano no católico van tocando las puertas de nuestras casas y por falta de conocimiento o por miedo o simplemente porque no sabemos cómo contestarles, y a veces corremos el riesgo de caer en el error, y peor aún, sin darnos cuenta que está en juego nuestra salvación, ¿verdad, Pedro? Sí, es verdad. Y es por eso que debemos esforzarnos, y por lo mismo, porque no queremos perder nuestra salvación. Pues nuestra meta es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Cuando lo veamos cara a cara, completamente estaremos
completaremos esta transformación cuando estemos frente a frente. Y quienes no queremos estar en presencia de nuestro Señor, esa es nuestra meta, lograr el cielo, ¿verdad? La vida eterna que Cristo Jesús nos promete. Pero también es nuestra obligación ayudar a otros a lograr esta meta. ¿Cómo? Pues ayudándolos a adquirir conocimiento y alcanzar una madurez espiritual. Una madurez espiritual que quiere decir que en todo momento queremos estar, por decir así, en las cosas de Dios. De todo momento queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Como dice el salmista, preferible estar un día en la presencia de nuestro Dios que 1000 fuera de él. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Verdad? Entonces, como decimos, hemos estado hablando de dudas, objeciones y ataques domingo tras domingo. Y así vamos a ir exponiendo cada uno de temas de esta índole. Pues bien, quiero comenzar sobre el tema de los temas de hoy, a hablar un poco de lo que es el Apocalipsis. Y hay una pregunta que dice, ¿es cierto que el Apocalipsis está en contra de la Iglesia Católica? No, claro que no es cierto. El Apocalipsis está en favor de la Iglesia Católica. Presenta la lucha entre el bien y el mal, Cristo y el demonio. Al no poder vencer a Cristo, ataca a su iglesia, sirviéndose del Imperio Romano, presentado bajo los símbolos de la bestia, la prostituta y Babilonia la Grande. No obstante, los grandes sufrimientos que está causando a la iglesia, por fin el Imperio Romano caerá y habrá un largo periodo de paz para los discípulos de Cristo. El Apocalipsis contiene un mensaje de consuelo y aliento para la iglesia que fundó Cristo y de condenación para sus enemigos. Actualmente representa una advertencia muy severa contra las sectas protestantes en su afán de destruir a la Iglesia Católica, lo que nunca va a lograr. Por eso tratan de tergiversar el sentido del libro del Apocalipsis, y es que tienen mucho miedo. Yo lo puedo poner así, lo vamos a poner así de esta manera. Es la lucha entre el atacante retador, que es el demonio y sus aliados, Babilonia la Grande, la bestia, la prostituta, contra el campeón defensor, por decirlo así, Cristo y sus seguidores, sus santos y sus mártires. También la lucha del Imperio Romano, que es la masonería, el ateísmo, el espiritismo, sectarismo, etc., contra la Iglesia Católica fundada por Cristo y siempre perseguida. Esa va a ser una lucha constante. Desde los primeros tiempos hasta hoy en nuestros días siguen los ataques y siguen y siguen y siguen. Pues bien, sabemos que el libro del Apocalipsis está en favor de la iglesia que fundó Cristo y no en contra, y que fue escrito para consolar y animar a los cristianos que se encontraban en persecución. Así como estaba San Juan, cuando ya nos han comentado que estaba en la isla de Patmos, y era perseguido, entonces no podía declarar abiertamente su escrito directamente, sobre todo sabiendo que los católicos corrían peligro, y es por eso que él escribió su libro El Apocalipsis en este sentido literario apocalíptico, para que, por eso hay algunas notas que dice, por eso usa la inteligencia y la sabiduría para entender todos estos signos. Lamentablemente, algunos para atacar a nuestra Santa Madre Iglesia los han desviado. Veremos entonces que el Apocalipsis de Jesucristo no es ni difícil ni terrorífico, sino lleno de alegría y esperanza. Cristo resucitado es el centro de la historia. El mundo es el escenario de la lucha entre la iglesia encabezada por Cristo y las fuerzas del demonio. Y para exponer el tema concerniente al día de hoy, que se titula el ataque contra la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia es la prostituta o la ramera del Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a escudriñar hoy en esta tarde. Y comenzamos con esta pregunta que dice, ¿es cierto que la Iglesia Católica es la prostituta de la que habla el libro del Apocalipsis? Claro que no es cierto. Cuando el libro del Apocalipsis habla de la prostituta, se refiere al Imperio Romano, que practicaba la idolatría y perseguía a la Iglesia de Cristo. Y también vamos a ir descubriendo todo acerca de lo que dice sobre Jerusalén. Por eso vamos a leer el capítulo 17, de versículos del 1 en adelante. Le voy a pedir a Pedro si me hace el favor de apoyarme con estas lecturas, por favor. Capítulo 17 del Apocalipsis. Para los que tienen sus Biblias en mano,
pueden ir apuntando. Claro que sí, y dice sí. Entonces vino uno de los 7 ángeles de los 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Ahí vamos a parar poquito, a ver. Es el versículo 1 del capítulo 17. Y aquí voy a hacer, ahora sí, como los textos paralelos que hemos venido explicando. En Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 13, dice: el Señor contra Babilonia. Y dice: tú que resides cerca de grandes ríos, tú, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tus rapiñas. Y ahí continuamos en el versículo 2. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. A ver, ahí vamos también. Estamos en el versículo 2 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y aquí otro texto paralelo en el libro de Jeremías 51:7 dice: Babilonia era una copa de oro en manos de Yahvé, que embriagó al mundo entero, ya que todas las naciones tomaron vino en ella y perdieron la razón. Es la similitud que tiene, la comparación. Ahora vamos a darle continuidad al capítulo. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en la forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abdominales ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión... A ver, ahí vamos a parar poquito, perdón. Aquí donde dice Jesús el mismo, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, dice, en el versículo 28, dice: ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas, por eso les doy autoridad, como mi Padre me la dio a mí haciendo rey. Ahí está hablando de los apóstoles, ¿verdad? Que está hablando. A ver, continuamos. Esta visión me dijo muy sorprendido, pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es, y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero también tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta, y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra del Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos
y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad de la que reina sobre los reyes del mundo entero. Gracias, Pedro. Como ven, hemos leído todo el capítulo 17 del Apocalipsis. Vemos que el Apocalipsis es un libro cargado de símbolos que no son fáciles de entender. Lo que sí es fácil es caer en la tentación de manipularlos para justificar cualquier opinión y para atacar al enemigo. De esta manera, algunos han adquirido o han querido más bien interpretar que la Iglesia Católica es la prostituta o la ramera y la gran Babilonia del libro del Apocalipsis, y utilizan principalmente este capítulo 17 que acabamos de leer. Nosotros tenemos una gran ventaja en nuestra Biblia, en la Biblia católica, la Biblia latinoamericana, que tiene contextos. Si ustedes, hermanos, se fijan ahí abajo, tiene contextos que nos explican, nos dan una explicación sobre lo que leemos. Y aquí en este contexto del versículo del capítulo 17 nos dice así, voy a mostrarles el juicio. Dice, Dios revela lo que vale realmente la ciudad perseguidora, próspera y poderosa. Para todos los que vivían en el imperio, Roma era la personificación del imperio y de su cultura. Al llegar a la capital quedaban deslumbrados por sus edificios y animación de su población incontable. Y les costaba venerar a Roma como una divinidad. Más bien no les costaba, al ver toda su grandeza, fácilmente la veneraban como una divinidad. La duración del imperio que le acarrea la reputación de invencible y divino es puro engaño. Por eso dice era, no es y pasa pronto. A diferencia de Dios, que es y ha de venir. San Juan figura a Roma como una mujer endemoniada. La púrpura, el color de los emperadores, y el oro, signo de su riqueza, tapan su impureza y crueldad. Es al mismo tiempo la que lleva a los hombres a servir a divinidades falsas y la que asesina a los mártires. Juan habla del futuro cercano de Roma usando símbolos y algunos de los cuales se interpretan sin esfuerzo. Habla de las 7 colinas designan a Roma, los 7 reyes, una cifra simbólica de emperadores, y los 10 cuernos son los reyes de los pueblos bárbaros aliados de Roma. Estos satélites serán los instrumentos de Dios para destruirla. Sin embargo, seguirán como fuerzas hostiles a la iglesia. Este es el contexto que está ahí en nuestra Biblia, la Biblia latinoamericana. Pero vamos a ir paulatinamente desglosando este capítulo. Cuando San Juan escribió el Apocalipsis, Roma era el poder pagano que exprimía al pueblo, lo oprimía al pueblo de Dios. Este pueblo es la iglesia que ya estaba presente en Roma, como en muchas otras ciudades del imperio. Roma era una ciudad impresionante por sus riquezas y desenfrenos. Y siguiendo esta hipótesis, Roma sería la ramera o la prostituta, porque con ella fornificaron los reyes de la tierra. Estos reyes, como Herodes, se prostituían con ella para obtener poder sobre alguna provincia del imperio. Otras referencias que se aplican a Roma se sienta sobre grandes aguas, alusión al demonio del mar Mediterráneo, considerado como el principal mar del mundo. Y también dice, las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas. Roma está sentada sobre 7 colinas, que son Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Sin embargo,
San Juan no especifica cuál es la gran ciudad. Podría también referirse a Jerusalén, ya que en la cultura oriental a la que pertenecía San Juan, Jerusalén era conocida como la ciudad de las 7 colinas también. Y aquí les voy a decir cuáles eran. El número 1 es Scopus, número 2, Nov, número 3, el monte de la destrucción, 4, el original monte Sión, 5, la colina suroeste, 6, el monte Ofel, y 7, la roca donde se construyó la fortaleza Antonia. Como ven, la similitud que puede ver cuando habla de las 7 colinas. Ahí dice, la prostituta cometió las más grandes abominaciones, la crucifixión del Redentor, la destrucción del templo. San Juan no especificó cuál era la ciudad, quizá porque en realidad el mensaje se aplica a las 2 ciudades. El mundo lucha contra la iglesia, y ésta sufre, pero prevalecerá, aún contra todo ataque, porque es una promesa de nuestro Señor Jesús, que ni las fuerzas del Hades, ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Amén. Y sus mártires y sus santos son sus frutos de esa iglesia de la cual estamos hablando. A nadie de nosotros nos gusta que nos insulten, mucho menos que insulten a nuestra madre. En este caso, hablando de la madre biológica. ¿A quién le gusta que insulten a su mamá? A nadie, ¿verdad? Nuestra madre, la que nos dio la vida. Y si alguna vez se presenta en esta situación, que no es que la defendemos contra capa y espada, la defenderemos. Y muchas de mis peleas en la infancia, en la juventud, fueron porque de alguna manera ofendían a mi mamá y no me importaba. Yo la defendía y la sigo defendiendo y la seguiré defendiendo. Pues es lo mismo pasa cuando ofenden a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿que no? En la que Cristo fundó y a la cual pertenecemos, tú y yo que me estás escuchando. Y es nuestro deber como bautizados amarla, respetarla, pero también hacerla respetar. Por eso no es que siempre estemos a la defensiva, sino me atacas, pues voy a tratar de defenderme, pero todo es dentro del amor, con amor. Porque nosotros amamos a nuestra iglesia y por eso nos duele cuando alguien quiere atacarla, para hacerle daño, para quererla destruir. Y sabemos que nadie puede construir destruyendo. A continuación, trataré solo algún resumen de los principales argumentos que plantean los no católicos ante esta cuestión, que es la prostituta en el Apocalipsis. Y vamos al punto número 1. Dicen ellos, la prostituta o la ramera es descrita como una gran ciudad o un imperio poderoso. Una gran ciudad que se sienta sobre 7 colinas, como ya lo dijimos. Y en el Apocalipsis 17, en el versículo 17 del capítulo 18, dice ahí, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Aquí ellos asumen, estoy hablando de los no católicos, que se refiere a Roma, más específicamente a la Iglesia Católica Romana. Y aquí es donde se requiere inteligencia y tener sabiduría. Porque en el Apocalipsis 17, versículo 9 dice, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Es por eso que ellos objetan que Roma se encuentra sentada sobre 7 colinas, al igual que la ramera. Incluso alguien comentaba que era demasiada casualidad que ambas estuvieran sobre 7 colinas. Pero los textos bíblicos se refieren a la prostituta como una ciudad y no como una iglesia. Ahí es donde el argumento comienza a verse flaco, sin bases. Por ahí algún fundamentalista dirá, es que el Vaticano es una ciudad. Pues bien, creo que no es momento para ponernos a discutir la diferencia entre una ciudad y una institución como sede en una ciudad. Lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas. La diferencia de la antigua Roma pagana, que sí se asentaba sobre 7 colinas, ya que está situada al oeste del río Tíber. Y mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Es decir, antigua Roma estaba al oeste y la otra al este. Roma antigua estaba al este. Así que si el argumento es que la Iglesia Católica
porque el Vaticano es una ciudad y se sienta sobre 7 colinas, este argumento falla. Vamos bien, está ahí, ¿verdad? Hay que recalcar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba sentada sobre 7 colinas, sino también Jerusalén, como ya lo hemos dicho. Sería más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren a la Roma pagana o a Jerusalén, dado que eran grandes ciudades situadas sobre 7 colinas. Vamos al punto número 2. Dice, derrama la sangre sobre los santos y profetas. Otro argumento de los atacantes. En Apocalipsis 17:6 dice, y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Si brincamos un poquito adelante en Apocalipsis 18, versículo 24 dice, en esta ciudad fue hallada sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Vamos a ver, pero si la ramera se embriagaba con sangre de los mártires y profetas, ahí hay otro problema con las tesis de los protestantes, porque es el mismo Cristo quien identifica a la ciudad de Jerusalén como la que mata a los profetas. Y ahí es donde vamos a leer lo que nos dice en Lucas 13, versículos 34. Pedro, ¿me ayuda, por favor? Claro que sí, dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces ha querido revenir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? ¿Ve cómo tiene similitud con lo que el argumento del versículo 16 del capítulo 17 de Apocalipsis, donde dice, y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Los profetas habían visto en la primera destrucción de Jerusalén el castigo de sus infidelidades. Ahora aquí es donde Jesús anuncia una tragedia muy cercana de mayores proporciones históricas. La sangre de los profetas pasados, la de Jesús, la de los mártires de todos los tiempos. Hasta ahí vamos más o menos. Y es en el mismo libro del Apocalipsis el que menciona claramente que la gran ciudad, la prostituta o la ramera, es aquella donde Jesús fue crucificado, es decir, Jerusalén. A ver, vamos a leer qué dice en el capítulo 11, versículo 8 del Apocalipsis, Pedro. Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman a Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. La ciudad donde también su Señor fue crucificado no puede ser sino Jerusalén. También en Jerusalén la persecución de la iglesia ocurría bajo la autoridad de Roma. Es decir, ahí es donde estaban los romanos, donde estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Veamos el argumento que sigue. Comete abominaciones y fornica con los reyes de la tierra. A ver, ¿qué nos dice en Apocalipsis 17:2? Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Ve cómo con este argumento aquí dice, los que atacan a la Iglesia Católica colocan ejemplos de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con las distintas potencias mundiales. Pero eso no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy en día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino también a los líderes protestantes prominentes, y no por eso están fornificando, ¿verdad? Sí. Entonces ahí esos argumentos carecen de validez. Yo creo ya... Con el tiempo, yo creo que... Pausa, ¿verdad? Sí, vamos a tomar una breve pausa para escuchar este canto. No se vayan, que regresamos dentro de unos instantes para seguir con nuestro tema. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor.
haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Pues bien, estamos de regreso con todos ustedes. El canto que acabamos de escuchar se titula Hazme un instrumento de tu paz, interpretado por Franklin Connill. Antes de continuar con nuestro tema, quiero recordarles los diferentes horarios de misas en nuestras parroquias de Hermiston y Boreman. En Hermiston, los sábados a las 7 de la tarde hay una misa en español. Los domingos a las 11 de la mañana es bilingüe. A la 1 de la tarde en español. A las 6 de la tarde también es en español. Y en Boreman, los sábados a las 7 de la tarde en español. Los domingos a las 9 de la mañana es en inglés, a las 11 de la mañana es en español y a la 1 de la tarde en español. Pues bien, continuamos con nuestro tema del día de hoy y con nosotros se encuentra Pepe o José. Adelante, Pepe. Sí, gracias, Pedro. Sí, nos quedamos en cuando decíamos que atacan a la Iglesia Católica y al Vaticano como que a lo largo de la historia han mantenido relaciones con diferentes potencias mundiales. Y decíamos que eso no tiene nada de malo porque hasta los presidentes acuden a pedir consejo. Pero el texto del Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía Jerusalén, la apóstata, con los pueblos paganos. Aquí es donde vamos a leer algunos textos bíblicos, de los cuales pido apoyo a Pedro para que me ayude. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 16 del versículo 2, Pedro. Dice así: Hijo de hombre, hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones. Y en otras traducciones dice: Hijo de hombre, has de saber a Jerusalén sus abominaciones. Y también en Ezequiel 16, 35 al 37. Dice así: Por eso, prostituta, escucha esta palabra de Yahvé. Ya que demostraste tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes,
con todos tus ídolos abominables, ya que derramaste la sangre de tus hijos. Yo a mi vez reuniré a todos tus amantes, con los que te calentaste, o los que querías, a los que aborrecías. Los reuniré en contra tuya de todas partes, y ante ellos descubriré tu desnudez. Te verán privada de todo. Por eso dice ahí, cuando dice en Apocalipsis 17:16, como ya lo leímos anteriormente, dice: los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. La similitud que tiene con lo que acabamos de leer del versículo 35 al 37 en Ezequiel. Y hay aquí que volvemos a ese mismo libro de Ezequiel, y en el capítulo 16, versículo 39, ¿qué nos dice, Pedro? Te entregaré en tus manos, derribarán tus altos lugares, te quitarán tus vestidos, tomarán tus joyas y te dejarán desnuda sin nada. Y todo esto es consecuencia de lo que vamos a leer en los siguientes versículos del mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 16, y un poco más atrás en el versículo 26. ¿Qué dice, Pedro? Te prostituiste con los egipcios tus vecinos, bien constituidos, multiplicaste tus liviandades por el puro gusto de molestarme. Como vemos, es Dios mismo quien reclama e identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y cometido abominaciones. Tomemos en cuenta que no es meramente en sentido sexual, sino que más bien es en el sentido espiritual, es decir, la infidelidad, desobediencia a nuestro Dios, que es un Dios celoso. Por eso dice en su palabra: yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo. No acepta que nos vayamos con otros dioses ni adoremos a ninguna otra divinidad. Pero en fin, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado explicando. Cuando hicimos la pregunta, ¿quién es la ramera del Apocalipsis? Ya lo dijimos, y el mismo Apocalipsis lo explica. Y cuando dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. La cuestión es: ¿quién es esa ciudad? Y para llevar el ataque contra Roma, los protestantes utilizan la referencia del Apocalipsis 17:9. Aquí es donde se requiere inteligencia, como decíamos, y sabiduría. Ya explicamos sobre las 7 cabezas, las 7 colinas, y que también son 7 reyes. Por lo tanto, sobre ese principio seguiremos discutiendo. Dice: se ve a Roma como la ciudad de las 7 colinas. Primero haremos notar que el Apocalipsis dice que la gran ramera es una gran ciudad, no una institución, de modo que desde ahí no puede ser la Iglesia Católica. ¿Será por lo menos la ciudad del Vaticano? Y esa es una gran decepción para los anticatólicos. El Vaticano no es una gran ciudad. Ocupa tan solo 0.44 kilómetros cuadrados y de ningún modo está asentado sobre 7 colinas, ya que se ubica, como decíamos, al oeste del río Tíber, mientras que las 7 colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Y aquí sale otra pregunta. Entonces, ¿es posible que la gran ramera sea Jerusalén? Estamos explicando las dos opciones. Pues la presunción inicial de que sus conclusiones de ellos son irrefutables no parece estar también justificada. Jerusalén también es en otro tiempo era la ciudad de las 7 colinas. En la cultura oriental a la que pertenece San Juan, Jerusalén era como conocida como esa ciudad de las 7 colinas. Entonces, otra pregunta: ¿Jerusalén no se identifica con la gran ramera? ¿Ah, no? Bueno, pues dice, otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad en la forma, como ya leímos, forma condenatoria, donde dice: y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbolizan
se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. ¿Se acuerdan cuando leímos el Apocalipsis 11:8? Y la ciudad donde también su Señor fue crucificado no puede ser sino que otra que Jerusalén. Estamos resumiendo. Además, la riqueza coincide más con la Roma pagana o la Jerusalén apóstata, ambos centros económicos claves. Pero la Roma pagana y la Jerusalén apóstata coinciden con la descripción de la ciudad embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, y ya que fueron notorios perseguidores de cristianos. El público original habría automáticamente pensado en una de estas dos como la ciudad que persigue cristianos, no una Roma cristiana, nunca soñada, que estaba en siglos en el futuro. Incluso podría ser un dominio político, dado que Jerusalén era el centro del poder político en Canaán y bajo la autoridad de los romanos gobernaba una considerable cantidad de territorios y pueblos menos poderosos. En tal caso, los reyes de la tierra, es decir, tierra, se puede decir como el planeta Tierra, serían los reyes de la tierra, tierra de territorios cercanos a Israel. La expresión griega puede traducirse de ambas formas, como en la castellana. Tales gobernantes locales de la tierra de Canaán naturalmente estarían resentidos con Jerusalén y desearían cooperar con los romanos en su destrucción. Exactamente lo que la historia dice que hicieron. Pueblos locales no judíos fueron usados por los romanos en la captura de Jerusalén. Vamos a las conclusiones de esta parte. La palabra griega en estos pasajes es oros. De las 65 ocurrencias de esta palabra en el Nuevo Testamento, solo 3 son vistas como colina. En la versión del rey Jaime, las restantes 62 son traducidas como montaña o monte. Las Biblias modernas tienen similares proporciones. Si el pasaje expresa que la ramera se sienta en 7 montañas, podría referirse a cualquier cosa. Las montañas son símbolos bíblicos comunes y a menudo simbolizan reinos enteros. Las 7 montañas de la ramera pueden ser 7 reinos sobre los que reinó o 7 reinos que tenían algo en común con ella. El número 7 puede ser simbólico. Frecuentemente se representa como algo completo, como algo perfecto en la Biblia, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Si esto es así, las 7 montañas pueden significar que la ramera reinó sobre todos los reinos de la tierra. Y haciendo la distinción entre Roma y el Vaticano, la ciudad donde la Iglesia Católica tiene su sede actualmente, el argumento se vuelve menos verosímil aún. La ciudad del Vaticano, ya hemos dicho, no está construida sobre 7 colinas, sino sobre una colina. Y a saber, la colina del Vaticano, que ni siquiera es una de las 7 sobre las que la antigua Roma fue construida, estas colinas, ya dijimos en dónde están situadas. El Apocalipsis en ningún momento dice que la gran ramera es la iglesia. Ese es un prejuicio que nos quieren imponer de alguna manera los anticatólicos. Lo que dice es que la gran ramera es la gran ciudad que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis 17:18. Roma coincide con esa descripción. En Roma se centraban los poderes imperiales, el emperador, el senado, la guardia pretoria y los cónsules. También los dictadores como Julio César y Sila. No se consideraron satisfechos hasta no entrar a la ciudad eterna con legiones durante las guerras civiles. Roma, por lo tanto, tenía soberanía sobre muchos reyes de la tierra, hasta su caída. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca ha estado en esta situación. En la Edad Media, no gobernó a los reyes de la tierra. De hecho, tuvo muchos problemas con ellos. El emperador de Bizancio, por ejemplo, no se sometió a ella, sino que aceptó el cisma de Oriente. El emperador Enrique IV provocó la querella de las investiduras. Los príncipes alemanes de la Reforma no vacilaron en unirse a Lutero para así romper definitivamente con la Iglesia. Enrique VIII, lejos de tener su soberanía bajo el poder de Roma, se erigió como jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y dictadores como Napoleón no tuvieron empacho en hacer prisionero a papas y amenazando con la fuerza de las armas.
Desde las revoluciones populares, el consumismo persiguió ferozmente a la iglesia. En México, por ejemplo, el nacionalismo y la masonería persiguieron a la iglesia en la guerra cristera. Y en las últimas dos guerras mundiales, la iglesia católica intentó lograr la paz, pero no lo consiguió. Es decir, mucha soberanía no tenía. O sea que esta hipótesis de los que atacan no tiene fundamento. Todo esto lo digo, es una forma de historia para entender la defensa que tenemos que, nosotros como católicos, tenemos que aprender. Y mucho más podríamos agregar de este tema, pero básicamente siempre el argumento fundamentalista se sostiene en un modus operandi, o sea, un modo de operar que es atacar y atacar y atacar. Y nosotros a defender y a defender. Así que, hermanos católicos, tenemos que redoblar esfuerzos. Hay que ponernos bien buzos, como dice Padre Luis, bien buzos caperuzos. Aprender lo más que podamos de nuestra fe y de toda la riqueza que hay en nuestra iglesia. Yo te invito a que no faltes a misa, que es la oración perfecta. Congrégate, únete, trata de servir en algún ministerio de tu parroquia. Asiste a cursos bíblicos. Asiste a las comunidades de oración que son la fuente viva para seguir caminando. Todos tipos de oraciones de alabanza, de contemplación, de agradecimiento, de petición, todas las alabanzas, todas las de las cuales nos habla el catecismo de la Iglesia Católica. Somos responsables de nosotros decidir de poder acudir a esto. Recuerda que está en juego la salvación. Está en juego tu salvación, tú que me escuchas. Está en juego nuestra salvación, Pedro. Sí. Así que tratemos de adquirir más conocimiento de la palabra de Dios, lo más que podamos. Porque hay un dicho bien popular y que dice, y todos lo hemos escuchado alguna vez, que dice, católico ignorante, seguro protestante. Lo que quiere decir es que aprendamos a defender nuestra fe, pero con amor. Y hablando de amor, amemos a nuestra iglesia. Nunca perdamos ese sentido de pertenencia. ¿Sabes que, Pedro, sabes que muchos se han ido de la iglesia por cositas menores? Yo he escuchado testimonios de personas que han abandonado nuestra iglesia nomás porque el sacerdote o el diácono no les dieron la paz. Cuando iban, o que se sintieron de alguna manera ignorados. Se sintieron... Es porque no sentían ese sentido de pertenencia. Yo siempre he dicho, si no encuentras amor en tu iglesia, tú dalo. Para eso eres llamado también. Por eso somos constituidos hijos de Dios, para todos de alguna manera. Ir a mostrar ese amor. Otros, lamentablemente, fíjate, he escuchado que se han ido de nuestra iglesia nomás porque se les ha caído el pelo. Que lamentablemente, y es verdad, o sea, parece algo risible así, pero es verdad, y a mí me da mucha lástima y mucha tristeza cuando de alguna manera, por ese tipo de ignorancias, dejemos lo más preciado. Está en juego nuestra salvación. Yo siempre he dicho esto y lo repito, si en mi familia hay problemas, por ejemplo, con mis padres, con mis hermanos de sangre, con mi esposa o con mis hijos, no voy a salir huyendo. No voy a salir huyendo ni acostarme a dormir, ni esperar a que los problemas se solucionen por sí solos, o que venga un ángel y me lo solucione, ¿no? Claro, lógico, voy a estar en oración y pedir la ayuda, porque eso es, siempre lo he dicho yo y se lo recomiendo a mis hijos. No se olviden de incluir a Dios en sus planes, en sus sueños, en sus proyectos, siempre que salgan a encomendarnos a Él. Pero Dios dice, actúa siempre reza siempre como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Es decir, como si todo dependiera de nosotros. Tenemos la ayuda de nuestro Dios. Y por más difícil que sea el problema, siempre habrá una solución. Siempre. Siempre y cuando más, por eso hay una frase que dice, cuando más oscuro está, o cuando más la madrugada, más oscuro está, es cuando va a amanecer, ¿no es verdad? Y te das cuenta también que por más nublado que esté el cielo, siempre va a estar el sol atrás de esas nubes, siempre. Y son
frases y reflexiones que la podemos adaptar a nuestra vida, de decir, siempre hay una solución a cada problema. Por eso decirle al problema que no tener que decirle, como decimos esa reflexión, no tenerle que decir, Dios, tengo un gran problema, sino decirle al problema, quítate de aquí porque yo tengo un gran Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, y si yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y todo esto lo mismo lo aplico a la iglesia en la cual hemos sido bautizados. He sido bautizado y de la cual me siento orgulloso en el buen sentido de la palabra. Y por eso es que yo te hablo de echarle todas las ganas para salir de la ignorancia y así poder ayudar a otros hermanos en la fe. Es decir, cada uno de nosotros ir poniendo nuestro grano de arena. Lo que quiero decir que tú que me escuchas, que te sientas orgulloso a la iglesia a la cual perteneces. Vas a escuchar ataques por todos lados porque no es un solo grupo de anticatólicos, son muchos, muchísimos que quieren ver a la iglesia derrocada, destruida. Pero cuando ofenden a nuestra madre iglesia y cuando dicen que el Papa, que la bestia, que él es, no nos están ofendiendo nomás al Papa y al Vaticano, si te están ofendiendo también a ti y a mí, porque somos parte de esa iglesia. Somos la iglesia de Cristo, todos juntos. Por eso cuando a veces nos dicen, ¿y quién vive Cristo? Y con Cristo su iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Pues nosotros somos esa iglesia. La iglesia no son los edificios, ni las catedrales, ni esos son los templos, pero nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y por eso Dios nos no solamente nos llama, como dice en la palabra de Dios, no solamente nos decimos que somos hijos, sino que lo somos. Somos constituidos por el bautismo, porque somos injertados a la vida de Cristo Jesús. Y es un orgullo de poder pertenecer a esa iglesia católica. Y yo te invito a que no por cualquier cosita, por cualquier argumento te quieras alejar. En ningún lado vas a encontrar la salvación. En ningún lado, sino que lo que te digo es hay que seguir aprendiendo más de nuestra iglesia, escudriñar, y ya si a pesar de todo lo que hiciste y te desilusionas y te quieres ir, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero hemos sabido de que muchos que se han alejado de nuestra Santa y Madre Iglesia Católica, muchos han vuelto, muchos han regresado. Sí, muchos han regresado porque han descubierto que en otros lados al principio posiblemente sí encontraron, porque lo que buscaban era sentimiento o apapacho o que le da un abrazo, y si después ya no te abrazan, entonces dicen, no, ya no es lo que yo pensaba, y se te va acabando ese primer amor, y van descubriendo que dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Y yo te lo cambio, nadie sabe lo que gana hasta que lo pierde todo. Es decir, dejar las cosas del mundo para seguir a nuestro Dios. Dejar muchas cosas que a lo mejor al principio vas a tener problemas. Vas a tener problemas inclusive cuando en la familia se van dando cuenta de que tú estás buscando la verdad, de que tú estás queriendo servir a Dios. Y van viendo que si tú tenías una vida antes cómoda, una vida donde estabas en manos de alguna manera del enemigo de Dios, te le empiezas a escapar, y la misma familia va viendo y empiezan a decir, pues, ¿qué le está pasando a esto? A veces las mismas esposas, los mismos esposos ven que estás avanzando espiritualmente y empiezan a sentir ese resentimiento. Y lo que quiere el enemigo de Dios, lo que quiere él es división, lo que quiere es separación, lo que quiere es que haya problemas y que dentro de esos problemas te alejes de Dios. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros no lo vamos a permitir. Por eso vamos a seguir. Esa es nuestra responsabilidad. Y esa es nuestra meta, seguir aprendiendo más, seguir entendiendo más lo que las Escrituras nos quieren decir, seguir dejándonos guiar por la Santa Madre Iglesia Católica. Yo te puedo dar testimonio de que todo lo que he aprendido desde niño y todo lo que he puesto en práctica ha dado frutos, y frutos grandes en mi familia, y frutos grandes en mi persona, y frutos grandes en mi matrimonio, y frutos grandes en mis hijos, de que sabemos que vamos creando nuestros hijos. Son una bendición de Dios para nosotros. Dios nos los ha prestado para que los eduquemos,
Hemos salido de Dios, han salido de Dios y hacia Él los tenemos que encaminar. Cuando están con nosotros, nosotros mismos los vamos educando los valores cristianos, morales, valores que hemos aprendido en nuestra Santa Madre Iglesia. Valores que le vamos dando ese seguimiento, sembrando esa semilla en nuestros hijos. Yo siempre le he dicho a mis hijos, en especial mi hija, la más grande, que durante el tiempo que estuvo con nosotros, todo lo que aprendió, en el momento que llegó, en que ella desplegó sus alas y empezó a vivir su propia vida, todo eso lo iba a poner en práctica. Y si fueron cosas malas las que le enseñamos, cosas malas iba a poner en práctica. Pero siempre le dijimos, nunca te olvides de Dios donde quiera que vayas, donde quiera que andes. Siempre tenlo en primer lugar. Siempre, siempre, en todo momento. En las buenas y en las malas. Con problemas o sin problemas. Aun cuando te encuentres bien feliz. Y lo mismo te digo a ti, radio escucha, que tú estás ahí o que me vas escuchando en el radio, donde vayas. No te desanimes porque esa es una trampa del demonio, una trampa del enemigo de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de desánimo. Dios nos ha dado un espíritu de lucha, de fortaleza y de ánimo. Por eso Jesucristo nos dice, ánimo, yo he vencido el mundo y tú también puedes. Y como nos decían y nos dice la palabra de Dios, nos lo repetían la semana pasada, dice, yo, Jesucristo, yo estaré contigo todos los días. Y cuando habla de todos los días, habla de los 365 días del año. Si piensas que hoy esté a Dios conmigo, mañana no te equivoques. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ánimo. Por eso yo te digo que sigamos adelante y que sigas escuchando esta clase de programas, la verdad, que no te los pierdas y que el próximo domingo no te pierdas a la misma hora y en la misma estación de radio para que escuches el siguiente tema y tenlo por seguro que será de muchísima ayuda para la causa y ánimo, que Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, Pepe. Esperamos que hayan tenido un buen provecho de lo que se ha hablado hoy en este día. Nos escuchamos la próxima semana, primeramente Dios. Agradecemos el tiempo que han dedicado a la escucha de nuestro programa La Hora Católica. Esperamos que este les haya ayudado a profundizar en su fe y al mismo tiempo a cultivar su amistad con nuestro Señor Jesucristo. No se olviden de visitar nuestra página de internet, lahoracatólica.com. Con la gracia de Dios, hasta la próxima, y que el Dios del amor derrame su espíritu sobre usted y su hermosa familia. Que Dios les bendiga.